¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente después de la muerte de Moisés? Para muchos, su historia termina allí, pero ¿y si no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande? La Biblia revela que tras su último aliento ocurrieron 7 eventos extraordinarios, 7 momentos casi desconocidos, pero llenos de poder y significado. Un líder fue puesto a prueba sin aviso. Un pueblo entero quedó paralizado entre el miedo y la promesa. El cuerpo de Moisés fue rodeado por un misterio que hasta hoy sigue sin explicación. El río Jordán se abrió, una nueva autoridad fue establecida, y en las sombras, fuerzas invisibles comenzaron a moverse. Nada fue casual. Todo siguió un orden perfecto, parte de un plan divino que cambiaría la historia de Israel y puede transformar nuestra forma de ver la vida hoy. Quédate hasta el final, porque estas 7 cosas no solo revelan verdades ocultas, sino que la última podría sorprenderte más de lo que imaginas. Cuando Moisés cerró sus ojos en el monte Nebo, después de contemplar desde la distancia la tierra que había anhelado durante 40 años, algo extraordinario comenzó a desenvolverse. La Escritura nos dice en Deuteronomio 34 que Moisés murió allí en Moab, conforme al mandato del Señor, y que fue el propio Dios quien lo sepultó en un valle, pero nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Esta declaración tan breve esconde una verdad profunda. La muerte de Moisés no fue un accidente ni un castigo. Fue un acto soberano de Dios, una transición planificada con precisión celestial. Tenía 120 años cuando murió, pero su vista no se había debilitado ni había perdido su vigor. Físicamente estaba capacitado para entrar a Canaán, pero espiritualmente la época de Moisés había llegado a su término. Dios mismo eligió el momento, el lugar y la forma. No hubo testigos humanos, no hubo funeral público, no quedó tumba para venerar. Y aquí comienza el primer acontecimiento crucial, el ocultamiento del cuerpo de Moisés y lo que sucedió en las esferas invisibles. La carta de Judas en el Nuevo Testamento nos da un vistazo sorprendente a lo que ocurrió después de la muerte de Moisés. El versículo 9 nos revela que el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Esta no es una leyenda ni un agregado poético, es una revelación de que en el mundo espiritual se desató una confrontación por los restos del gran libertador de Israel. ¿Por qué querría el enemigo el cuerpo de Moisés? La respuesta nos lleva a entender la naturaleza de la guerra espiritual y la tendencia humana a la idolatría. Israel tenía una historia de crear ídolos de las cosas santas. Recordemos que el mismo pueblo que vio las plagas de Egipto fabricó un becerro de oro apenas Moisés subió al monte. Siglos después, el pueblo adoraba la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, hasta que el rey Ezequías tuvo que destruirla porque le quemaban incienso. Si el pueblo hubiera conocido la ubicación de la tumba de Moisés, con toda certeza habría convertido ese lugar en un santuario, habría peregrinado allí, habría transformado la memoria del siervo en un objeto de culto. Satanás conocía esta debilidad y buscaba poseer el cuerpo precisamente para convertirlo en una trampa espiritual para Israel. Miguel no pronunció juicio de maldición contra el adversario, sino que simplemente dijo: «El Señor te reprenda». Esta respuesta del arcángel nos enseña sobre la verdadera autoridad espiritual. No se trata de gritar más fuerte, ni de invocar poder propio, sino de reconocer que la autoridad pertenece solo a Dios. Miguel peleó, pero no con su propia fuerza, sino bajo el mandato celestial. El cuerpo de Moisés quedó oculto para siempre, protegido por orden del Altísimo, y con esto Dios cerró una puerta que el enemigo quería abrir. Mientras esto sucedía en el ámbito que el ojo humano no puede ver, en Israel comenzó el segundo acontecimiento trascendental.
los 30 días de luto. Deuteronomio 34 nos dice que los hijos de Israel lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días, y después se cumplieron los días del llanto y lamento por Moisés. Este no fue un período arbitrario. En la cultura hebrea, 30 días representaban un ciclo completo de duelo, un tiempo establecido para honrar al difunto, procesar la pérdida y prepararse para seguir adelante. El duelo no es debilidad, es proceso. Israel necesitaba esos 30 días, no solo para llorar al hombre que los había sacado de Egipto, sino para soltar psicológica y espiritualmente una era completa. Durante 4 décadas, cada decisión, cada dirección, cada palabra de Dios había venido a través de Moisés. Él era el mediador, el intercesor, la voz que conocían. Ahora esa voz había callado. La generación que quedaba, especialmente Josué, necesitaba entender que aunque Moisés ya no estaba, el Dios de Moisés permanecía. El luto fue el puente entre 2 épocas, el espacio donde Israel aprendió que podía existir sin Moisés, porque nunca había dependido realmente de Moisés, sino del Dios que hablaba a través de él. Es fundamental comprender que Dios respetó este proceso. No habló de inmediato, no apuró la transición, esperó a que el ciclo se completara. Esto nos revela algo hermoso sobre el carácter de Dios. Él no menosprecia nuestras emociones, ni considera la tristeza como falta de fe. Hay un tiempo para todo y hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para levantarse y avanzar. Y cuando los 30 días terminaron, llegó el tercer acontecimiento decisivo. Josué 1 comienza con palabras que cambiaron el rumbo de la historia. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Estas palabras contienen varios elementos cruciales. Primero, Dios reconoce la realidad. Moisés ha muerto. No hay negación, no hay nostalgia improductiva. La verdad debe ser nombrada antes de poder ser superada. Segundo, Dios identifica a Josué no como el sucesor que reemplaza a Moisés, sino como alguien con su propia identidad, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y tercero, Dios emite una orden clara: levántate y cruza. Josué no era un novato. Había servido como asistente de Moisés desde su juventud. Había sido uno de los 12 espías que trajeron un informe de fe cuando los otros 10 sembraron temor. Había peleado batallas. Había estado en el monte cuando Moisés recibió la ley. Había visto milagros que ninguna otra generación vería. Pero aún con toda esa experiencia, Josué necesitaba algo más que currículum. Necesitaba el llamado directo de Dios. Necesitaba escuchar la voz del Altísimo hablándole a él personalmente, confirmando lo que Moisés ya había establecido públicamente. Dios le da a Josué 3 promesas fundamentales. Primera, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta promesa no elimina las batallas, pero garantiza la presencia. Josué enfrentaría enemigos, pero nunca estaría solo. Segunda, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he entregado, como lo había dicho a Moisés. La tierra ya estaba dada, pero requería pisadas de fe. La promesa no anula la acción, la inspira. Y tercera, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta última instrucción es reveladora. El valor que Dios pide no es principalmente militar, es moral y espiritual. El verdadero coraje consiste en obedecer la palabra cuando la cultura, las circunstancias o las emociones tiran en otra dirección.
Dios le ordena a Josué meditar en la ley día y noche, no apartarse de ella, hacerla su brújula constante. La razón es simple pero profunda. Los líderes que no están arraigados en la palabra terminan arraigados en sí mismos, y eso siempre conduce al desastre. Josué responde con acción inmediata. Ordena a los oficiales preparar provisiones, porque en 3 días cruzarán el Jordán. No espera a sentirse más preparado, no pide señales adicionales, no convoca un comité para analizar la viabilidad del plan. Escucha a Dios y obedece. Y el pueblo responde con una declaración sorprendente: todo lo que nos has mandado haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. El pueblo reconoce que su lealtad no es a un hombre, sino al Dios que trabaja a través del hombre. El cuarto acontecimiento es el cruce del Jordán. Y aquí la narrativa bíblica nos muestra un milagro diseñado para establecer la autoridad de Josué y revelar el carácter de Dios. El Señor le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios sabe que Israel necesita ver la confirmación visible de que el mismo poder que abrió el Mar Rojo ahora obra a través del nuevo líder. Pero hay diferencias significativas entre el Mar Rojo y el Jordán. En el Mar Rojo, el pueblo estaba atrapado con el ejército egipcio persiguiéndolos. No tenían opción. En el Jordán, están eligiendo entrar voluntariamente a un territorio hostil. En el Mar Rojo, Moisés extendió su vara y las aguas se dividieron antes de que dieran el primer paso. En el Jordán, los sacerdotes deben poner sus pies en el agua antes de que el milagro ocurra. Esto representa un nivel más profundo de fe. No la fe que espera ver para creer, sino la fe que cree primero y entonces ve. El texto de Josué 3 es específico. Los sacerdotes, llevando el arca del pacto, debían adelantarse al pueblo, y cuando las plantas de sus pies tocaran las aguas del Jordán, las aguas que venían de arriba se detendrían. El Jordán estaba desbordado. Era tiempo de cosecha. El río estaba en su máximo caudal. Humanamente hablando, era el peor momento para cruzar. Pero Dios escoge precisamente esos momentos imposibles para manifestar su gloria. Los sacerdotes obedecieron, pusieron sus pies en el agua, y entonces, kilómetros río arriba en una ciudad llamada Adam, las aguas se detuvieron completamente. El pueblo cruzó en seco, tal como sus padres habían cruzado el Mar Rojo. Dios ordena entonces a Josué que escoja 12 hombres, uno por cada tribu, y que cada uno tome una piedra del lecho del Jordán, del lugar exacto donde se pararon los sacerdotes, y las lleven para levantar un memorial en Gilgal. Este es el quinto acontecimiento, la construcción de memoriales visibles de las obras de Dios. Josué explica el propósito. Cuando vuestros hijos pregunten en el futuro qué significan estas piedras, les diréis que las aguas del Jordán fueron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Estas piedras servirán de memorial perpetuo a los hijos de Israel. Los memoriales son esenciales en la vida de fe porque la memoria humana es frágil y selectiva. Recordamos las quejas con más facilidad que los milagros. Recordamos los problemas actuales mejor que las liberaciones pasadas. Por eso Dios establece recordatorios físicos, tangibles, que obliguen a las generaciones futuras a preguntar, a aprender, a conectar con la historia de fidelidad de Dios. El peligro no es solo olvidar los hechos históricos, sino olvidar el carácter del Dios que los realizó. Las piedras del Jordán gritaban una verdad. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue actuando con la misma autoridad y el mismo poder. Una vez que Israel cruzó el Jordán y levantó el memorial en Gilgal, ocurre el sexto acontecimiento,
uno de los más sorprendentes y menos comprendidos: la circuncisión de toda la nueva generación y la celebración de la Pascua. Josué 5 nos informa que toda la generación de hombres de guerra que salió de Egipto, todos los que habían sido circuncidados, murieron en el desierto. La nueva generación nacida durante los 40 años de peregrinación no había sido circuncidada. Ahora, en Gilgal, Dios ordena a Josué circuncidar a todos los varones. Desde una perspectiva militar, esto era una locura estratégica. Acababan de entrar en territorio enemigo. Las ciudades cananeas sabían que Israel había cruzado el Jordán. Los reyes de la región estaban atemorizados, según Josué 5:1. Sus corazones se derritieron y no hubo más aliento en ellos cuando oyeron que Dios había secado el Jordán. Este era el momento perfecto para atacar mientras el enemigo estaba paralizado por el temor. Pero en lugar de avanzar militarmente, Josué ordena un procedimiento que dejará a todo el ejército israelita completamente vulnerable durante varios días: el tiempo necesario para sanar de la circuncisión. Esta decisión revela una verdad fundamental sobre el reino de Dios. La consagración precede a la conquista. La obediencia al pacto es más importante que la ventaja táctica. Dios no necesita que Israel esté en su mejor momento militar para ganar batallas. Dios requiere que Israel esté en correcta relación con Él. La circuncisión era la señal física del pacto abrahámico, el recordatorio inscrito en la carne de que este pueblo pertenecía a Dios. Sin esa marca del pacto, sin esa identidad clara, las victorias militares carecerían de significado espiritual. Después de la circuncisión, Israel celebra la Pascua, algo que no habían hecho colectivamente desde que salieron de Egipto. La Pascua recordaba la liberación, la sangre en los dinteles, el paso del ángel de la muerte, la noche en que se convirtieron en pueblo libre. Celebrarla ahora, al borde de poseer la tierra, cerraba un círculo. La liberación que comenzó en Egipto encontraba su cumplimiento en Canaán, y algo más sucede. Al día siguiente de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, productos de Canaán, y el maná cesó. Durante 40 años, cada mañana, el maná había aparecido. Ahora que estaban en la tierra prometida, el milagro diario se detuvo porque ya no era necesario. Dios provee de maneras extraordinarias en el desierto, pero espera que funcionen con los recursos ordinarios cuando entran en la tierra de promesa. La provisión cambia de forma, pero nunca cesa. El séptimo acontecimiento nos lleva al encuentro más impactante de todos. Josué estaba cerca de Jericó cuando levantó sus ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta de aquel hombre desarma por completo el marco mental de Josué. Él responde: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Esta aparición no es un ángel cualquiera, es el comandante de las huestes celestiales, una teofanía, una manifestación del mismo Cristo preencarnado según la interpretación de muchos eruditos bíblicos. La pregunta de Josué revela una mentalidad humana común. Queremos saber de qué lado está Dios en nuestras batallas, pero la respuesta del príncipe del ejército del Señor cambia la pregunta. No se trata de qué lado está Dios, sino de qué lado estamos nosotros. Dios no viene a sumarse a nuestros planes, viene a tomar el mando absoluto. No busca aliados, busca siervos obedientes. Josué comprende inmediatamente. Se postra rostro en tierra y le pregunta: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y recibe una orden aparentemente extraña: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Esta orden nos remite inmediatamente a Moisés frente a la zarza ardiente. Allí también Dios le ordenó quitarse el calzado porque estaba en tierra santa. La similitud no es accidental. Dios está estableciendo un paralelo.
Así como Moisés recibió su comisión en presencia de lo sagrado, así Josué recibe la estrategia para Jericó en presencia del comandante celestial. El príncipe del ejército del Señor no viene con un plan B ni con sugerencias opcionales, viene con órdenes que desafían toda lógica militar. Y esas órdenes las encontramos en Josué 6. Jericó era una ciudad fortificada, cerrada completamente por causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Humanamente era inexpugnable, y Dios le dice a Josué: rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vuelta alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día rodearéis la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando oigan el sonido prolongado de la trompeta, todo el pueblo gritará con gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Esta estrategia viola todos los principios de guerra conocidos. No hay arietes, no hay escaleras, no hay asedio convencional. Solo caminar, silencio, sacerdotes, trompetas, el arca del pacto y al final un grito. Durante 6 días, Israel rodea la ciudad una vez cada día sin decir palabra. Las escrituras enfatizan que Josué había ordenado al pueblo: no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad. Entonces gritaréis: obediencia absoluta, contención total. Fe en acción sin explicación. Los habitantes de Jericó debieron haber observado este espectáculo con confusión creciente. ¿Qué clase de ejército camina en círculos en silencio? ¿Dónde están las armas de asedio? ¿Cuál es la estrategia? Pero cada día que pasaba, la tensión aumentaba. La presencia del arca, el sonido de las trompetas, el silencio inquietante del ejército, todo esto creaba una presión psicológica y espiritual insoportable. Al 7º día, Israel rodea la ciudad 7 veces. Y en la 7ª vuelta, cuando las trompetas sonaron prolongadamente, Josué grita: gritad porque el Señor os ha dado la ciudad. Y el pueblo grita con gran voz, y el muro cae. El texto hebreo dice literalmente que el muro cayó debajo de sí mismo, es decir, colapsó hacia el interior, no hacia afuera. Esto significa que los escombros no bloquearon la entrada, al contrario, crearon rampas de acceso hacia la ciudad. El milagro fue completo, preciso, perfectamente diseñado para facilitar la conquista. Israel tomó Jericó no por fuerza militar, sino por obediencia radical. La primera ciudad de Canaán cayó de rodillas mediante adoración, mediante el cumplimiento exacto de instrucciones aparentemente absurdas. Lo que aprendemos de estos 7 acontecimientos después de la muerte de Moisés es que Dios no depende de ningún ser humano por indispensable que parezca. Moisés fue extraordinario, pero el Dios de Moisés es eterno. Las transiciones no toman a Dios por sorpresa. Los duelos tienen su tiempo, pero también tienen su fin. Los nuevos líderes necesitan el llamado directo de Dios, no solo la aprobación humana. La fe verdadera da el primer paso antes de ver el camino completo. La consagración no es negociable, aunque nos haga vulnerables. Dios no se suma a nuestros planes. Él los reemplaza con los suyos. Y las victorias del reino no se ganan con estrategias humanas, sino con obediencia sobrenatural. Cada creyente enfrenta sus propios momentos después de Moisés. Momentos donde lo familiar desaparece, donde las voces conocidas callan, donde el Jordán está adelante y los enemigos al otro lado. En esos momentos Dios habla, no con nostalgia por lo que fue, sino con comisión para lo que viene. La misma autoridad que partió el Jordán sigue operando. La misma presencia que derribó Jericó sigue disponible. Y la misma obediencia que Él demandó entonces, la demanda ahora. El pueblo de Dios avanza no cuando entiende todo, sino cuando confía completamente.